Hola Seawalkers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su noticiero Sea News. Como siempre, trataremos temas de importancia porque somos el único noticiero enfocado en la supervivencia, el bushcraft y el preparacionismo. Hoy un tema supremamente clave para la supervivencia, que es la alimentación. Y para ello, como no solo nos acompaña como todas las veces que sacamos el noticiero, sino hoy vamos a hablar de este Skill 6 de la colección Sigua The Book de nuestro CEO José Manuel Solana. José Manuel, un saludo. Hola Alfonso, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Y sí, así es, en breve se va a lanzar este volumen bastante ambicioso, con un número de páginas importante que responde a un contenido muy variado que trata desde prácticamente la alimentación ancestral y todo lo que tiene que ver con la obtención de recursos, pasando por las distintas artes de caza, pesca, especies, tanto vegetales como animales. También repara en la necesidad y el conocimiento que todo superviviente tiene que tener en saber realizar una prueba de comestibilidad, en qué consiste, y hace un análisis también de hacia dónde vamos, hacia dónde va el futuro de la alimentación en relación con todas estas nuevas tendencias que se observan de obtener recursos a partir de insectos, en fin, otras obtenciones de proteína animal que hasta ahora la cultura, sobre todo la occidental, no ha sido capaz de digerir, y nunca mejor dicho. Y finalizando con una visión también de lo que se nos viene desde el punto de vista también crítico en relación a la alimentación sintética o artificial, pues a partir de sustancias químicas sintetizadas que vienen a emular a alimentos como pueda ser, en fin, la carne y derivados de lácteos, etcétera. Así que nada, quedo a disposición en esta ocasión de que Alfonso lleve adelante el programa con sus preguntas, con lo que él considere, y yo trataré humildemente de responder hasta donde llegue mi conocimiento. Muchas gracias, José. Pues bueno, lo primero es obvio. ¿Qué te motivó a escribir un libro sobre alimentos para la supervivencia? Bueno, en realidad lo que me movió a ello fue el interés que siempre he tenido por la alimentación en cuanto a la dieta desde el punto de vista deportivo. Hay que entender que mis inicios profesionales andan allá por los 23 años, y en ese momento pues yo era competidor, competía en distintas disciplinas, y de hecho pues ya hice algunos pinitos en cuanto a dar algunas, en mi juventud, estoy hablando de entre los 25 y 30 años, ya tuve oportunidad de en algunas federaciones dar pues algunas charlas, en fin, o masterclass, o como se le quiera llamar ahora en estos momentos, relacionadas con la nutrición deportiva y todo lo que tiene que ver con las dietas para los entrenamientos de alto rendimiento. Entonces, bueno, mi vinculación al sector de la alimentación y la preocupación por saber cuáles son los elementos para optimizar nuestras funciones vitales y llevarlas a veces al extremo, pues me han movido. Y luego en la supervivencia en el mar, porque soy instructor de buceo, también todo lo relacionado con el racionamiento de la base de salvamento es algo que me interesa muchísimo, y toda la evolución de los alimentos, de la liofilización, en fin, todos los procesos que han ido avanzando para permitir que un náufrago pues pueda sobrevivir con unos alimentos básicos, ocupando el menor espacio posible, y eso es extrapolable pues a las grandes expediciones e incluso a efectos ya tácticos militares, donde las unidades de combate
pues tienen que optimizar también esos recursos alimentarios, que ocupen la menor cantidad posible y que realicen la función que corresponde, que es la de una dieta equilibrada y un número de calorías que le permita rendir en sus operaciones. ¿Y cuál consideras que es la brecha, si es que la existe, la brecha de conocimiento que hay entre la nutrición cotidiana y la nutrición en contextos de situación de supervivencia? ¿Cuál es esa brecha? ¿Por qué hay una, si es que existe? Sí, efectivamente es una buena pregunta, Alfonso, porque realmente la brecha es abismal. Normalmente la alimentación y la dieta cotidiana está basada en una serie de recursos alimentarios, digamos, que no persiguen, a nivel personal me refiero, no persiguen un equilibrio dietético que venga a dar respuesta a las necesidades reales que esta persona tiene. Esto tiene que ver mucho con la educación alimentaria. Es decir, podemos encontrar un camionero que prácticamente la dieta es la misma que la de un oficinista, que la de un albañil, que la de un bombero. Quiero decir, un desgaste nutricional muy marcado por parte de una persona que requiere de unas calorías, por educación alimentaria, es la misma que la de otra persona que hace unas labores pues más sedentarias, ya digo, como puede ser un funcionario en una oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea la necesidad de abordar, por ejemplo, una actividad como es una expedición, en la que hay que optimizar recursos, ya he dicho antes, tanto por peso como por volumen, y hay que optimizar esos recursos para que los valores calóricos y el equilibrio calórico sea el adecuado, te obliga a adquirir unos conocimientos y a abundar en este tema. Sí es cierto que la industria, viendo que ha habido un crecimiento exponencial de todo este tipo de actividades outdoor, ha puesto toda la carne al asador, empleando términos alimenticios, y ha hecho una apuesta muy importante en este sentido. No es de ahora, ya desde los años, desde los años 80, con una fuerte inversión por parte de un organismo como es la NASA, invirtió muchísimo dinero en investigación para tratar de optimizar este asunto que acabamos de tratar, que es tanto el volumen como la optimización de una equilibrada nutrición en las misiones espaciales. Entonces, el proceso de liofilización, que fue el más extendido y que ahora podemos encontrar en todos los mercados con alimentos deshidratados, básicamente, y luego rehidratados con fluidos, con agua, fundamentalmente, pues ha sido un proceso que se ha ido incorporando a este tipo de alimentación tecnológica, digamos, y que ahora forma parte pues, cotidiana de las unidades especiales de combate, como tener controlados sus recursos alimentarios diarios con las raciones correspondientes, así se denomina, raciones de combate, como este tipo de alimentación también trasladada pues, a alpinistas, montañeros, esquí de fondo, es decir, cualquier actividad que requiera pues, de un consumo intenso de calorías y de un equilibrio, sobre todo pues, en vitaminas y, por supuesto, en hidratos de carbono de asimilación lenta, que es lo que les permite pues de forma continuada obtener ese recurso de azúcares importantes en el organismo para transformarse en glucógeno y que se almacenen en el músculo, y no tener al final que tirar del propio organismo para obtener este recurso de los músculos, que al final puede derivar pues, en un aumento de la acetona, en fin, una cetosis y en otra serie de desequilibrios orgánicos
bueno, pues que pueden llevar al final en una fatiga o en una incapacidad ya psicomotriz y muchas veces pues incluso pues a la muerte en situaciones extremas, como digo, de supervivencia, digamos, deportiva, o sea, en el campo de las expediciones extremas, etcétera. Una es la deshidratación y otra es la falta de las calorías suficientes, que debilita el cuerpo y que también acelera esa deshidratación. Es decir, aunque aparezca la deshidratación como el primer factor que determina la muerte de estas personas, pero esta deshidratación también viene agravada por esa falta de los requerimientos básicos, como son, pues eso, las vitaminas, oligoelementos y fundamentalmente ese aporte de azúcares, que cuando no está presente, pues llega un momento en que ya el motor no funciona. Pero a las personas que tal vez nunca han tenido que ver con el mundo de la supervivencia, explícanos la diferencia fundamental que existe entre la alimentación en condiciones normales y en situación de supervivencia. ¿Cuál es esa diferencia para que aquellas personas que no han estado en este medio, no lo conocen? Vale, digamos que en el caso de la supervivencia habría que hacer una segmentación. En el caso de la supervivencia está, digamos, la supervivencia preventiva, es decir, todo aquel alimento que es incorporado dentro de la equipación de una persona que va a estar en una situación, en una exposición al medio natural extrema y que tiene que llevar, como ya hemos estado comentando, una cantidad de alimentos que le proporcione una dieta equilibrada, sobre todo rica en calorías. Ya sabemos el desgaste que eso supone. Y otra es la alimentación que se deriva del conocimiento que esta persona tenga del medio en el que se encuentra. Desde aquí animo a que cualquier persona que salga de su bioma, digamos, y que no conozca cuáles son los recursos, incluso en su propio bioma. Es decir, aquí, por poner un ejemplo, aquí en el bosque mediterráneo hay un sinfín de plantas que, conociéndolas, y si conseguimos lo más importante, que es la hidratación, podríamos obtener pues unos recursos básicos para, desde luego, no desfallecer y obtener unas calorías mínimas para poder progresar o sostenernos hasta que seamos rescatados. En el caso, ya sabemos, de Europa, pues esto es mucho más fácil. Es decir, el rescate es más fácil que se produzca. Si hablamos de zonas remotas, como pueda suceder en áreas selváticas o en áreas más complejas como es la tundra, donde ya sí que estos recursos disminuyen y están en forma de valla, y si no somos tramperos y conocemos estas técnicas de rastreo y de trampeo, es difícil subsistir, pues nos podemos encontrar con un grave problema. Es decir, por una parte, si hablamos de supervivencia preventiva en cuanto a que nosotros vamos a abordar un espacio en el que vamos a tener que gestionar los recursos y optimizarlos, tenemos que saber cuáles son los alimentos que tenemos que incorporar y optimizarlos en función de ese proyecto que nosotros tengamos en mente. Y saber, además, si estos recursos fallan, qué alimentos podemos obtener del bioma, es decir, del entorno donde nos vayamos a encontrar. En el caso de la supervivencia, el primer factor ya no está presente, porque se supone que ya hemos consumido todos los alimentos que para ese propósito habíamos, en fin, o preparado o llevado, y nos encontramos en una situación de un día para otro, por las circunstancias que sean, en la que no hay alimentos. Entonces, repito, una vez subsanado el asunto de la hidratación, que como sabemos es el más importante, ya sabemos esa máxima que no es del todo correcta, pero bueno, viene a resumir un poco el asunto: 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua y 3 semanas sin alimentación.
pues resulta que si no tenemos los conocimientos mínimos para obtener esos recursos, entendiendo que estos recursos, por regla general digo, en una escala de facilidad de obtención pasaría por los recursos vegetales, por los recursos piscícolas, es decir, es siempre más fácil pescar que cazar, y la caza. Y cada uno de estos recursos requiere de unas técnicas y conocimientos. En el caso de los vegetales, hay que saber exactamente qué tipo de vegetal es el que vamos a obtener como recurso alimentario, entendiendo que aunque sea comestible, va a tener unos compuestos que nuestro organismo no está habituado a metabolizar, como son los taninos, etcétera. Y por otra parte, saber que el alimento que identifiquemos tiene que abundar en el medio, porque no sirve nada encontrar una especie aislada y saber que eso me va a permitir pues, hacer una infusión o, en fin, o cocerlas o comerlas crudas si no hay más individuos de la especie, pues hago de un pan una torta, es decir, no me serviría. En el caso de la pesca tengo que tener conocimientos básicos y conocer el bioma y qué tipo de especies piscícolas hay, y sobre todo conocer cuáles son las especies vegetales que me van a permitir también facilitar la pesca para en los remansos poder usarlos como narcótico para los peces. Aquí en el Mediterráneo hay más de 10 variedades de plantas que se pueden usar. Ahora está prohibido su uso terminantemente, pero que tradicionalmente se han usado durante años y que nos permiten, a través de su uso, emponzoñar, por decirlo de alguna manera, las aguas, o bien reduciendo, generalmente es por reducción de oxígeno de las mismas, y si no restar todo el oxígeno de esos remansos donde se encuentran esos peces, pero sí adormecerlos lo suficiente para que con un segundo arte de pesca, en fin, una red de circunstancia, en fin, o algún otro medio, obtener esa fuente de alimentación. Y en tercer lugar está el tema de la caza, que ahí sí que es bastante más complejo, y como ya he dicho antes, si no conozco bien las técnicas, si no sé ocultar bien el rastro, si no sé ocultar bien mi olor, y si además en la zona donde yo me encuentro no abunda la fauna, pues va a ser bastante difícil de obtener esos recursos. La importancia que tiene la prueba de comestibilidad en el tema de las plantas, no de los hongos, de las plantas. Uh-huh. Bien, pues esto es fundamental. Antes he destacado un detalle que tiene que ver con el hecho de que una planta, aun siendo comestible, es comestible dentro de un orden. Es decir, primero, nuestro organismo no está adaptado a la composición química de esa planta en particular. Antes he puesto un ejemplo que es el más común en los alimentos, que son los taninos. Muchas veces están relacionados con el propio amargor de la planta, y es necesario hacerle un hervor precisamente para eliminarlos. Es cuando esa planta, digamos, que se digiere mejor. No quiere decir que no se pueda comer cruda, se podría comer cruda, pero si no le hago ese proceso y la voy a comer en abundancia, pues posiblemente esa acumulación de taninos al final va a generar pues, una serie de trastornos digestivos que pueden derivar en algo que debemos evitar a toda costa, que es en lo que se conoce como diarrea o disentería, en fin, o como queramos llamarle. Entonces, el principal objetivo dentro de la alimentación no es ya el proveernos sobre todo a nivel vegetal. También puede suceder tanto con los peces como con los animales, en particular los reptiles. Hay que tener mucho cuidado con... Ya podríamos hablar un poquito más en concreto del consumo de los reptiles y cuál es alguno de los peligros que están presentes en su carne, pero en el caso de los vegetales es muy importante
observar este asunto porque si no estoy acostumbrado a digerir esta planta en particular, puede producir trastornos que si derivan en una deshidratación, es decir, si luego todo lo que consumo lo expulso, pues ese trastorno no me va a permitir digerir nada, me voy a sufrir una grave deshidratación y de nada me va a servir tener a mi alcance ese alimento, entre comillas, que es un alimento de circunstancia. Entonces, en lo que es la prueba de comestibilidad en particular, hay un proceso que no me gustaría extenderme aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, voy a dar simplemente unas claves. Una vez que se identifica la planta, el primer paso es el que acabo de decir. Observar si esa planta crece generosa en esa zona y me va a permitir tener una alimentación más o menos sostenida. Si identifico una planta de la cual me puedo alimentar, pero solo hay 1 o 2 individuos, pues francamente no me va a servir de nada, porque las calorías que me va a facilitar o vitaminas, etcétera, son mínimas. Entonces, ni pierdo el tiempo en pararme en esa zona para obtener ese recurso, sino que tendré que seguir explorando otras áreas para identificar otras especies. 2. Una vez que considero que la especie que he identificado es de la abundancia suficiente, aunque yo la identifique como un alimento, hay que tener la precaución, primero, de que hay especies similares, muy similares, que pertenecen a la misma familia y que, sin embargo, la cantidad de una determinada sustancia de una planta frente a la otra es sustantiva y puede producirme una intoxicación. Por lo tanto, si no somos expertos, es posible que cuando estemos frente a un ejemplar no podamos determinar al 100% que el ejemplar que estamos viendo corresponde a la planta que nosotros prevemos que pueda ser. Si decidimos arriesgarlo, entre comillas, porque hay que alimentarse, el primer procedimiento tiene que ver con una serie escalonada de pruebas que tienen que ver con presumibles reacciones alérgicas que se puedan presentar tanto a nivel cutáneo, por contacto directo, como en las mucosas, en concreto en los labios y ya posteriormente la punta de la lengua, una salivación, tragar una pequeña cantidad, observar qué es lo que se está produciendo y luego también una cantidad escalonada del consumo de esa planta y viendo cómo está reaccionando el organismo frente a ella. Es decir, no podemos hacer la prueba de comestibilidad, ver que no ha producido ninguno de estos efectos negativos a nivel pues, de reacción alérgica o una mala digestión y de pronto atiborrarnos de ella, porque una cantidad elevada de una determinada sustancia puede que a corto plazo, si hago un consumo muy elevado, me produzca una intoxicación. Por falta también de adaptación. Es decir, hay que dejar que el propio sistema, digamos, inmunológico, el sistema gástrico, trabaje sobre estas sustancias y las metabolice sin que se produzca un shock, digamos, un golpe, en fin, pues para digerir estas sustancias, ¿no? De esta planta. Ya es importante entender, para los que nos están siguiendo, que una prueba de comestibilidad la cual yo pueda pasar no significa que el resto del grupo no sean alérgicos. Esa prueba me sirvió a mí, pero cada una de las personas tiene que hacer la prueba para consumir. ¿Cuáles son los macronutrientes más críticos en un escenario de supervivencia prolongado, José? Me gustaría que me definieras un poco qué consideras macronutrientes para no... O sea, que produzca... Por ejemplo, ¿recomendarías para una situación de desastre las barras energéticas? Bien, si lo que estamos hablando es de un entorno urbano y de un alimento procesado y almacenado por la industria alimentaria, tendríamos que observar que
por ley, en todo producto envasado está obligado a dar información sobre cuáles son sus contenidos. Por lo tanto, esos contenidos, hay veces que la ley es más laxa en este sentido y uno, cuando trata de informarse, se encuentra con una información general que no determina de forma específica qué es exactamente lo que hay. Pero sí es cierto que este tipo de alimentación liofilizada, que está dirigida hacia estos, estos patrones que hemos identificado antes, que son, desde el punto de vista pues, de la emergencia, o para obtener un recurso energético a corto plazo, podemos decir a grandes rasgos que las barras energéticas sí cumplen esta función. Es decir, la barra energética no se puede convertir en la panacea que nos haga entender que cargar con 40 barras energéticas en una mochila nos va a servir para suplir otro tipo de alimento, pero si atendemos a su contenido, podemos ver que lo que trata es de encontrar un equilibrio entre unos factores importantes. Uno, azúcares que generalmente son de 2 moléculas, es decir, fructosa. Azúcares de asimilación lenta, a partir de esos cereales. Algún elemento azucarado de una sola molécula, como pueda ser el azúcar blanquilla que todos conocemos, y esto combinado pues produce una reacción en el organismo que trata de buscar un equilibrio entre proporcionarnos una energía rápida, por si estamos en un estado de fatiga, es decir, que nos dé un chutazo, digamos, de energía, y por otra parte está también diseñada para que estos distintos tipos de azúcares de manera sostenida puedan ir metabolizándose y incorporándose a nuestro torrente sanguíneo y de ahí ya pues, a los músculos, etcétera. Y se introduce algún tipo también energético de tipo pues, fruto seco, que sabemos que puede tener un valor proteico importante, aunque no tenga todos los aminoácidos esenciales. Durante mucho tiempo se estimó que eran 8, hoy ya se estima que son 9 los aminoácidos esenciales y bueno, pues realmente hay pocos cereales que puedan presumir de tener estos 9 aminoácidos. Entonces incorporan, como digo, algún tipo de fruto seco, como es avellana, como es nuez. El cacahuete es altamente proteico, es rico en grasas poliinsaturadas. Durante mucho tiempo estuvo también, desde el punto de vista deportivo, demonizado, entendiendo que era muy graso y que no era... que el consumo regular del cacahuete no era muy adecuado, y bueno, ahora ha habido un cambio, digamos, de doctrina, y sí que parece ser que la tendencia invita a que este alimento forme parte también de la equipación, por ejemplo, pues siempre se ha dicho, ¿no? Cuando haces una caminata larga, pues acompáñala con frutos secos, por ejemplo, pasas, que tiene un alto contenido en azúcares, y también acompañado con otros frutos secos que tienen un aporte calórico importante, así como ácidos grasos, etcétera. Entonces, el cacahuete, aprovecho para decirlo aquí, podría ser un elemento importante para incorporar en nuestra dieta. Y bueno, pues eso es básicamente lo que opino de estas barras alimenticias, que no son solo las barras. Hay, como sabemos, toda una serie de productos y una competencia feroz.
en cuanto a tratar de incluir platos liofilizados que mediante el agua hirviendo se rehidratan y que vienen un poco a emular pues el plato tradicional, tratan de conseguirlo en cuanto al sabor y textura, pues de platos tradicionales como pueda ser, pues no sé, allí le llaméis frijoles, aquí le llamamos judías pintas o en fin, o chícheres en la zona de Salamanca, etcétera, y que tratan también de conseguir que ese plato al final sea un plato equilibrado en cuanto a calorías, etcétera. Eso es lo que puedo decirte con respecto a la bondad de estos alimentos desde el punto de vista nutricional. Otro aspecto sería distinto, que ya lo podríamos abordar más adelante, si este tipo de alimentación en el futuro pudiera servir para suplir la alimentación tradicional. Eso ya sería otra cosa, en fin, que ya sería un debate más amplio. ¿Cuáles consideras que son los errores más comunes que cometen las personas al armar el kit de alimentación para supervivencia? Vamos a hablar de un entorno urbano. Bueno, en un entorno urbano en el cual se supone que la supervivencia está basada en la espera, es decir, es un poco como el animal que hiberna y que durante todo un periodo hace una ingesta importante para tener unas reservas grasas importantes y además, como es el caso de algunos otros mamíferos, como son, en fin, ardillas y otro tipo de roedores, hace acopio de semillas para ir alimentándose durante ese espacio de tiempo que están semi-aletargados. Nunca están aletargados y sí que siguen alimentándose. No es como en el caso de los súrsidos, donde prácticamente, bueno, donde dejan de alimentarse en su totalidad hasta que abandonan la... Hay una investigación también que incide en esto desde hace muchísimos años para tratar de encontrar el secreto de la hibernación y del frenado, por decirlo de alguna manera, de todo el sistema metabólico, pero hasta el día de hoy y hasta donde nosotros sabemos, pues no se ha conseguido saber qué hace una marmota, por ejemplo, o qué hace un oso para pasarse esa cantidad de meses sin la obtención de recursos y de ir únicamente, sobre todo desde el punto de vista de la hidratación, porque bueno, las reservas grasas las tiene. Otra cosa es cómo consigue mantenerse hidratado y cómo metaboliza esas grasas para que esa hidratación le sostenga durante esos 2 o 3 meses sin beber. O sea, esto es un misterio enorme. Entonces, a efectos humanos y en cuanto a esa figura, digamos, del preparacionista que queda a la espera y se abastece de recursos, es decir, no es un nómada que tiene que ir obteniendo recursos por el camino, sino que se supone que ha obtenido una información, ha tenido oportunidad de estudiar, de informarse, que hoy es fácil, de cómo optimizar esos recursos y almacenarlos, pues decir cuáles son los errores genéricos resulta difícil, porque normalmente este tipo de personas, cuando deciden abastecerse, lo hacen, repito, mediante un conocimiento previo y un estudio previo. Hay otro perfil que es el de nuestros abuelos, que desde siempre han mantenido una alacena, un almacén de alimentos y que, como en el caso en España, que hemos sufrido muchas guerras, España ha sido un país que hemos estado desgraciadamente matándonos pues cada 50 años o 60 años, ahora afortunadamente un poco más, pues resulta que tradicionalmente, sobre todo en las zonas rurales, ha habido una cultura de saber emplear los sistemas que tradicionalmente están a su alcance para almacenar y hacer que los alimentos perduren. Ya sea la salazón, los encurtidos, el almíbar, hay una sucesión de métodos que, por cierto, aparecen, creo que no me he dejado ninguno en el libro, todos los procedimientos y cómo se aplican y sobre qué alimentos permiten que
esta práctica tenga luego esa recompensa, es decir, que el saber almacenar estos alimentos y que no se deterioren por estos medios que acabo de decir, garantizan que en épocas de hambruna pues puedan tener durante un periodo más o menos prolongado en el tiempo estos recursos. El problema está en las personas que por su situación económica o por su situación espacial, digamos, es decir, porque el espacio, el sitio, el lugar donde habitan no les permite almacenar, porque todos sabemos que, bueno, pues que la vivienda cada vez es un bien más es un lujo, y las viviendas son cada vez más pequeñas en las ciudades. Entonces, pretender que una persona en una ciudad, aunque tenga los conocimientos, tenga el espacio suficiente en un almacén para guardar los recursos, hay que entender que solo en agua, para abastecer a una familia durante un tiempo por lo menos de una semana, a razón de 3 litros diarios, y estamos hablando solo de agua de consumo, podemos reducirlo a 2 litros por persona diario. Esto multipliquémoslo por una semana y veremos cuántos litros se requieren, y a partir de ahí el volumen que eso requiere en depósitos de agua, en bidones de agua. Solo en eso ya el espacio en un piso convencional, en una casa convencional, requiere de muchos metros cuadrados de ese espacio. El resto, que tiene que ser en alimentación, tendrían que optimizarlo, pues y ordenarlo de tal manera que todos los recursos estén a su alcance. Y esto es muy, 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 muy complicado. Y luego, por supuesto, hay otro gran núcleo de personas en las que siempre confían en que Dios proveerá, o que el Estado se encargará, o que ya se resolverá, y no toman ningún tipo de precauciones ni con el agua, ni con los alimentos, ni con nada por el estilo. Entonces, cuando ven que el trueno suena, pues rezan a Santa Bárbara, ¿no? Y a partir de ahí salen, que es lo que podemos observar en todas estas crisis, salen como pollos sin cabeza a los almacenes, a los colmados, a los supermercados, intentando abastecerse de todo lo que previamente ellos no han tenido. Entonces, ya digo, tradicionalmente y en las zonas rurales no suele ser un problema, al menos en España, porque sigue habiendo también una cultura de tener siempre una alacena llena, por lo que pueda pasar. A nivel de preparacionismo, los que lo son están bastante involucrados y bastante concienciados en este aspecto y se informan, y luego queda pues ese resto de personas que pueden ser quizá el 70 o el 80% de personas que hasta que no sucede pues no tratan de darle una solución. Y como ya vemos y ya hemos hablado tantas veces, Alfonso, esto tiene que ver con la cultura del riesgo, que no está a día de hoy todavía implantada ni en la educación de los niños ni incluso en adultos, ¿no? Muy interesante y muy oportuno este tipo de herramientas de gestión del riesgo, porque estos libros no es el libro que tú vas a una librería y consigues para divertirte, pasar el momento. Estos son libros de gestión del riesgo. Son herramientas que nos ayudan en el momento que lo requiramos, ya sea para prevenir o para enfrentar una crisis, son muy valiosos. Pero ¿qué espera José Manuel Solana que se lleve el lector como principal enseñanza del Skill 6 de este libro? Pues mira, verás, lo que pretende este libro es, como el resto de los libros que ya están en el mercado, que no sea un libro para tenerlo en la estantería, ni que sea un libro coleccionable más a poner dentro de, pues de los clásicos, que muchas veces la idea de tenerlos es, pues un poco por tradición o por el valor estético de cómo están hechas las tapas. Este es un libro
como yo digo siempre, para consulta. Es un manual de consulta que está para estropearlo. Es un libro que está para subrayarlo. Es un libro que está para consultarlo. Es un libro que está para doblar la solapa, para ponerle unas libris entre página y página para una consulta rápida. Es un libro que trata de abarcar distintas disciplinas y los conocimientos suficientes para que si alguien en un momento determinado se va a ver involucrado en una situación de emergencia, o bien de forma preventiva, como he dicho antes, porque va a hacer una incursión en el medio agreste, tenga un manual. Ya sabemos que todos los conocimientos están en Internet, ¿estamos de acuerdo? No hay nada que yo incorpore en este libro que no haya llevado un proceso de investigación, consulta e incorporación. Y hago mención a la fuente, salvo una parte de extensión que sobre cada uno de los temas es de mi cuño propio y de alguna experiencia personal. Pero todos los conocimientos ya lo sabemos, y con la inteligencia artificial más todavía. Ahora mismo tú entras en Internet y están incorporando al propio WhatsApp la inteligencia artificial, y tú le haces una pregunta y te la responde. Pero el proceso de búsqueda es lo que yo trato de solucionar en la gente. Por lo tanto, el hecho de tener un manual de referencia que uno puede leer con frecuencia y que de forma objetiva busca respuesta a los temas concretos, que en este caso es la alimentación, como manual lo va a tener de forma rápida y además extendida y certera. Porque hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial te da una respuesta en base a los textos que encuentra. Pero estos textos en muchas ocasiones o son incompletos, o bien ellos mismos te dicen que tú los respaldes, que los refrendes, porque puede contener errores. En mi libro no hay ningún error. Mi libro forma parte de la extracción de una información y de cotejar esa información. No es un copia y pega. Es tratar cada uno de los temas específicos de tal forma que una vez que yo tengo la información, empleo el tiempo necesario para contrastar que esa información es veraz y la traslado, porque hablamos de supervivencia y yo no puedo jugar con eso. Yo no puedo decir que uses una planta que es comestible y que una persona la use y que yo tenga en mi conciencia. Pasa un poco como la defensa personal. Y ya con esto acabo, Alfonso. He sido durante muchos años instructor de defensa personal, tanto en grado militar como en grado civil. Estoy harto y es avergonzante ver cómo instructores enseñan técnicas que pueden llevar a la muerte a personas, haciéndoles creer que un desarme de un arma corta o de que determinada técnica frente a un cuchillo puede salvarles la vida. Entonces, es vergonzoso. Esto trasladado a este tema que estamos tratando, sucede exactamente lo mismo. Si tú das información sobre algo que tiene que ver con la posibilidad de que alguien salve la vida a través de una consulta previa, y esa consulta la ha hecho a través de una información que tú le has trasladado, esta tiene que ser sagrada y no puede estar sujeta a ningún tipo de confusión. Entonces, eso es lo que he tratado en este libro. No obstante, siempre digo, al tratarse de plantas, no solo in situ, cuando tú crees que has identificado la planta, sino que además toda información que yo dé, todas las expediciones que yo he hecho, siempre todos los participantes hemos tenido un rol y cada uno de ellos ha sido el encargado de una disciplina. Uno, comunicaciones; otro, orientación; otro, alimentación; otro, medios de evacuación. Entonces, si tú vas a hacer una expedición, si tú tienes que asumir todos esos roles y uno es el de la alimentación, aquí tienes una base también para saber todo lo que tienes que tener en cuenta y herramientas de cómo puedes obtener los recursos para esas situaciones. Eso es lo que yo trato en este libro como en los libros anteriores, que sea una herramienta que pueda salvar vidas y que sea una herramienta valiosa y útil, no un libro más de supervivencia que yo dejo ahí y que lo puedo encontrar en las bibliotecas y que siempre repiten lo mismo. Es decir, ¿cómo hacer fuego? Pues puedes hacer fuego por tal y tal. No,
Esto es un trabajo exhaustivo solo de alimentación y alimentación de supervivencia, de prácticamente 400 páginas. Repito, que hace referencia a la alimentación ancestral y cómo recuperar alguna de esas tecnologías y aplicaciones, como la tendencia moderna, haciendo un análisis crítico y tratando de ser veraz también, de hacia dónde va la tendencia alimentaria y las verdades y las mentiras de todo esto, que parece ser que la tendencia que es que la alimentación sintética, que va a estar presente dentro de la alimentación ya, es que va a ser ya, dentro de la alimentación enfocada hacia la supervivencia preventiva, es decir, además de los alimentos liofilizados, van a empezar a incorporar alimentos sintéticos que no son reales, que están obtenidos a partir de la alteración de ADNs y transformados genéticamente, y que van a estar al alcance, ya lo están de hecho, pero cada vez más. Es una industria que está creciente, que se espera que 80.000 millones de dólares de empresas como las que están apoyadas por Bill Gates, por Leonardo DiCaprio o de Zuckerberg, que son, entre otros, grandes accionistas de estas empresas, y que ven que esta es una tendencia. Entonces, estos conocimientos también tienen que tenerlos presentes. Cuando vaya uno a comprar un alimento que es un alimento sintético o un alimento liofilizado que se supone que va encaminado a obtener poco volumen, poco peso y una gran carga calórica y de equilibrio alimentario, tiene que informarse de lo que tiene detrás, de qué está compuesto, cómo está compuesto y si es, como dicen ahora, sostenible, ¿vale? Igual que toda una polémica con los coches eléctricos en cuanto a si son contaminantes o no a largo plazo, qué hacer con las células luego eléctricas del vehículo, cómo se procesa todo eso, cuál es la vida útil, etcétera, etcétera. También hay que ver, para conseguir ese tipo de alimentos, lo que ha habido que hacer detrás. Y eso tiene también una respuesta de responsabilidad. Ya hemos hablado de esto, con la ecología, no con la ecología impuesta, digamos, sino con una ecología personal que permita tener un análisis crítico de todo lo que se nos quiere vender. También hablo del veganismo, creo que es importante, y todos los que sean veganos quiero que lleguen a una reflexión también a partir de la lectura de este libro, para que se den cuenta de lo que supone la roturación del suelo y la obtención de los recursos vegetales a partir de la deforestación, ya sea para plantar mijo o cualquier otro tipo de cereales, incluso el biodiesel. En fin, el tema es muy amplio y no quiero casarte a ti más, ni por supuesto al oyente. No, para nada. El tema es muy interesante. Pues bueno, estamos ansiosos de que lances este libro tan interesante. Para cualquier información, al correo de José Manuel Solana, allá podrán obtener información sobre su manual, otro de los gran colección que tiene José Manuel, y felicitarte por este gran apoyo que nos estás dando a todos con respecto a situaciones críticas, cómo asumir una parte tan importante como es el hidratarnos y el alimentarnos. Bueno, amigos y amigas, gracias por seguirnos. Recuerda darle like, compartir este tipo de videos, que son videos que salvan vidas. Estamos en contacto. José Manuel, muchas gracias. Muy bien, me despido con una frase lapidaria, y sería interesante que pongan atención porque además es la que abre el libro, y es esta: cuando alguien a quien admiras y respetas parezca ensimismado, pensativo, lo más probable es que simplemente esté pensando en la cena. Y ya con esta frase me despido. Pues aquí estamos pensando en el almuerzo. Chao, Chao. José. Gracias, chao.